Estimados amigos de VPI TV, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como cada semana está con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a comenzar esta emisión hablándoles del conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Desde la semana pasada, esa guerra entró en una nueva etapa a raíz de la decisión tomada in extremis por Joe Biden, presidente saliente de los Estados Unidos. Según se ha conocido, la administración Biden concedió la autorización que tanto esperaban las Fuerzas Armadas ucranianas. Desde Washington, Kiev recibió permiso para atacar a Rusia con misiles de largo alcance fabricados en suelo estadounidense. Se trata de proyectiles de alta precisión con capacidad para alcanzar objetivos ubicados a más de 300 kilómetros. Los dispositivos, conocidos como misiles tácticos del ejército, pueden ser armados con cabezas que pueden contener hasta 170 kilos de explosivos. Dado que son proyectiles tierra-tierra, los misiles son disparados desde la superficie mediante el empleo de lanzaderas HIMARS o mediante el uso de lanzaderas M270. Aparte de desarrollar una gran velocidad, los dispositivos también pueden volar más alto y descender con mayor rapidez que otras municiones convencionales. Por ese motivo, los misiles tácticos del ejército pueden ser difíciles de interceptar. De allí que suelan tener una gran eficacia. Hasta el domingo 16 de noviembre, Ucrania se limitó a utilizarlos para perpetrar ataques contra posiciones rusas dentro del territorio ucraniano. Sin embargo, luego de la venia de los Estados Unidos, las fuerzas ucranianas empezaron a usarlos para destruir objetivos clave dentro del territorio de la Federación Rusa. De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso, la primera ofensiva ucraniana con misiles de largo alcance golpeó de manera directa la región de Bryansk, al suroeste de Rusia. Allí, los ucranianos lograron destruir un depósito de municiones que le pertenecía al ejército ruso. Gracias al uso de los misiles tácticos estadounidenses, Ucrania podrá pulverizar almacenes, pero también aeródromos utilizados por la Fuerza Aérea Rusa. Ataques a ese tipo de instalaciones permitirán diezmar las capacidades militares de Rusia, pues complicarían o complicarán el abastecimiento de las tropas o las arremetidas aéreas contra objetivos ubicados en suelo ucraniano. La venia para el uso de misiles de largo alcance contra objetivos situados en Rusia fue aplaudida por Kiev. Desde esa capital creen que golpeando posiciones rusas dentro de ese país, Ucrania logrará retener las localidades rusas que se encuentran bajo su control. Gracias a la contraofensiva que desarrollaron a lo largo de este 2024, las fuerzas ucranianas pudieron recuperar parte del territorio que había sido tomado por los rusos al este de Ucrania. Esa misma contraofensiva permitió
además, que Ucrania ocupara y se apoderara de la región de Kursk al suroccidente de Rusia. Con ese logro, los ucranianos dieron una nueva muestra de su músculo militar, pero también le respondieron a Rusia con una cucharada de su propia medicina. Desde entonces, Moscú ha buscado revertir tal situación y en ese afán ha llegado incluso a aliarse con Corea del Norte. Durante el año pasado, los ejecutivos de Vladimir Putin y Kim Jong-un empezaron a mantener contactos directos. Las conversaciones derivaron en un acuerdo que le dio paso al intercambio militar entre el Kremlin y el régimen de Pyongyang. En un principio, el trato se limitó al suministro de municiones procedentes de Corea del Norte. Sin embargo, en las últimas semanas, tropas norcoreanas han llegado a suelo ruso para reforzar a las fuerzas de ese último país. Se cree que por lo menos 10.000 soldados norcoreanos se han sumado a los esfuerzos bélicos de Moscú. Desde esa capital se estaría urdiendo una contraofensiva para retomar el control de las ciudades rusas que están situadas al suroccidente de esa nación y que hoy están bajo el dominio de Ucrania. Seguimos con más de la presente emisión de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. La guerra ruso-ucraniana, o lo que es lo mismo, la reciente invasión de Rusia a Ucrania, tuvo su comienzo en febrero de 2022. Como es evidente, el conflicto estalló durante el segundo año de la administración Biden y correspondió, por tanto, a ese presidente hacerse cargo de él. Durante más de 2 años de confrontación, la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado han trabajado de manera coordinada para garantizar el respaldo de Estados Unidos al gobierno y a las fuerzas militares de Ucrania. El apoyo estadounidense, que comenzó con cascos, chalecos antibalas y armamento ligero, ha ido increciendo de manera progresiva. Con el pasar del tiempo, Estados Unidos decidió respaldar a Ucrania con el envío de lanzaderas de misiles, munición antitanque, vehículos blindados y aviones de combate. Ucrania pudo acceder a tal arsenal con la condición de que no lo emplearía para perpetrar ataques contra Rusia en territorio ruso. Hasta hace muy poco, los ucranianos solo tenían permiso para utilizar la dotación que les llegó desde Occidente para atacar a las fuerzas rusas que ocuparon regiones como Crimea o el Donbass. La finalidad de tal limitante era la de evitar que Rusia, un país con poder de fuego nuclear, se sintiera amenazado de tal modo que apelase a sus bombas atómicas. Por consiguiente, la autorización que le permite a Ucrania usar misiles estadounidenses contra objetivos rusos en Rusia implica un cambio en la política implementada por Washington. Algunos analistas apuntan que fue la presencia de militares norcoreanos en el frente de batalla lo que precipitó tal decisión.
De acuerdo con estimaciones, el régimen liderado por Kim Jong-un envió unos 10.000 soldados que desembarcaron en Rusia para pelear a nombre de ese país en la guerra ruso-ucraniana. Ese hecho, que se desprende de la alianza militar entre Rusia y Corea del Norte, habría supuesto un giro de guión inaceptable para Washington. De allí que Joe Biden, en su carácter de máximo comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, haya permitido a Ucrania usar misiles de largo alcance contra objetivos y posiciones ubicadas en Rusia. Otra razón que habría llevado a Joe Biden a modificar su política con respecto a Ucrania y con respecto a Rusia tendría que ver con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Tras consagrarse como ganador de los comicios del 5 de noviembre, el magnate designó como futuro secretario de Estado al senador republicano Marco Rubio. Tanto Trump como Rubio coinciden en que la guerra en Ucrania es un conflicto que no debería extenderse por más tiempo. De manera adicional, tanto Trump como Rubio piensan que Estados Unidos no debería seguir brindando apoyo financiero a Kiev, ni siquiera en medio de un contexto bélico. Tales posturas permiten sospechar que la segunda administración Trump hará gestiones para sentar en la misma mesa al presidente ruso Vladimir Putin y a su par ucraniano Volodymyr Zelensky. Si tal eventualidad llega a concretarse, será preciso que Ucrania cuente con recursos que le permitan encarar la negociación desde una posición de fuerza. Uno de esos recursos sería, sin lugar a dudas, el territorio ruso que las fuerzas ucranianas lograron ocupar y controlar a lo largo de este 2024. El dominio de esas zonas, sobre todo el de la región de Kursk, estaría en riesgo si Ucrania perdiese, por ejemplo, su capacidad de fuego o la iniciativa a la hora de perpetrar ofensivas. De allí que el uso de los misiles fabricados en Estados Unidos resulte vital para las Fuerzas Armadas ucranianas. Un tercer motivo que explicaría la autorización a Ucrania para usar misiles de largo alcance sobre el territorio de Rusia estaría relacionado con el tiempo que le resta a la administración Biden. De acuerdo con lo previsto, el traspaso de poder, es decir, la salida de Joe Biden de la presidencia de Estados Unidos y la vuelta a ese cargo de Donald Trump, debería registrarse el 20 de enero de 2025. Por ende, a Biden y al resto de su equipo le restan menos, o más bien le quedan menos de 2 meses en el despacho oval y en los respectivos departamentos que integran el Ejecutivo estadounidense. Si consideramos esa realidad y si le añadimos que tras salir de la Casa Blanca, Joe Biden se irá a un legítimo y bien merecido retiro, es posible entender por qué la decisión de permitir que Ucrania use misiles tácticos para arremeter contra Rusia no representa, y esto hay que subrayarlo, no
representa costo político alguno para el mandatario saliente. Amigos de VPI TV, continuamos con más de ¿Qué pasa de norte a sur? Este es el último segmento de nuestro programa y por ello queremos contarles de qué forma ha reaccionado la Federación de Rusia a la decisión estadounidense de permitir que Ucrania use misiles de largo alcance para atacar objetivos militares localizados en territorio ruso. Moscú no ha permanecido indiferente al cambio de política de Washington con respecto a la guerra ruso-ucraniana. Como les estuvimos comentando en los bloques anteriores, el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania ha sido determinante, pues, entre otras cosas, es lo que le ha permitido a ese último país sobrevivir a la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022. La Unión Americana ha respaldado a su aliado ucraniano con armamento ligero, pero también con misiles, lanzaderas de misiles, proyectiles antitanque, vehículos blindados y aviones de combate. Hasta hace muy poco, los términos y condiciones impuestas por Estados Unidos obligaban a Ucrania a hacer un empleo limitado de esos recursos. Por pedido de Washington, Kiev solo podía usar las armas que le fueron cedidas por Estados Unidos para emprender ataques contra objetivos militares rusos asentados en suelo ucraniano. Sin embargo, hacia la primera quincena del presente mes, el presidente Joe Biden dio luz verde y con ella autorizó a utilizar misiles tácticos fabricados por Estados Unidos contra objetivos ubicados en suelo ruso. Luego de recibir tal venia, Ucrania no dudó en utilizar los dispositivos y acometió una ofensiva contra un depósito de armas y municiones rusas localizado al suroeste del país. Consciente de que la inacción y el silencio son fatales, sobre todo en las relaciones internacionales, el Kremlin respondió con el disparo de un misil experimental. El dispositivo, bautizado por el presidente Vladimir Putin como Oreshnik, golpeó la ciudad de Dnipro, una urbe que se sitúa al centro de Ucrania. El proyectil, que puede ser armado con cargas convencionales, pero también con ojivas nucleares, es de alcance intermedio, por lo que podría utilizarse en nuevos ataques contra Ucrania o en ataques contra las naciones de Europa del Este que forman parte de la OTAN. De acuerdo con especialistas, el Oreshnik, que funciona con combustible sólido y que es capaz de alcanzar velocidades supersónicas, se obtuvo a través de la adaptación de un misil balístico intercontinental RS-26 Rubex. Sin embargo, Rusia no solo respondió con el disparo de este misil experimental que acabamos de describirles. Desde Moscú también quisieron reaccionar a través
de la modificación de su doctrina con respecto al uso de armas nucleares. De hecho, hacia el jueves de la semana pasada, el presidente Vladimir Putin anunció en público la nueva doctrina rusa para el empleo de bombas atómicas. Según esa nueva doctrina, según ese nuevo postulado, Rusia podría considerarse como el objetivo de un ataque nuclear indirecto si ese ataque, si esa ofensiva es perpetrada por una nación que, pese a no tener, a no poseer armas nucleares, es dotada con armas convencionales por una potencia nuclear enemiga. En ese contexto, y según lo estipula la nueva doctrina, Rusia podría responder con el empleo, con el uso de su arsenal nuclear, bien para atacar a esa nación no nuclear que le ofendió o que arremetió contra Rusia a través del empleo de armas no convencionales, pero también para atacar a la potencia nuclear enemiga que armó al tercer país que decidió atacar a Rusia. Con esta información, con estos datos, hemos llegado al final del presente capítulo, de la presente entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este punto, hasta este momento, estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.